Una cosa de conciencia, mucha conciencia social, en mi casa se hablaba de política, o sea, era una cosa que estaba presente. Entonces coincidió eso con que yo estaba en el Pellegrini, viste, que era, bueno, yo empecé en el tema de Cámpora, el regreso de Perón, la apertura, después, bueno, esto que se terminó la dictadura, que en ese momento había, etc. Empecé a militar en la UES. Sí. ¿Esto a qué edad? A los 15. En el año 75 yo terminé el cole. Nos echaron. Cerraron, bueno, nos echaron, qué sé yo, nos entregaron el diploma con un año más. Pero ya era la época de Isabel. Y que el año 76 y había decidido proletarizarme. Y pasé unos meses en una fábrica textil pequeña, que en esa época, bueno, mentía, porque claro, yo vivía en Marcelo T. de Ascuena, en Barrio Norte, que hace Sí. una Sí. digamos, obrera textil, además la pinta que tenía no era, bueno, no importa, era la hija de los porteros, en teoría. Claro. Y yo ya ese año, que ya se empezó a poner muy heavy, yo ya no vivía prácticamente en casa de mis padres, iba de un lado a otro, fue un año espantoso. O sea, en el 76 parabas en casa de amigos. De ¿Cómo amigos, hacías? de amigos de mis padres, estuve unos cuantos meses. Tus padres sabían igual todo esto. Sí, sabían, que vos por supuesto. tenías que escaparte, digamos, Sí, claro, si querías. y de hecho cuando fue el golpe toda la familia se levantó por ellos también, Claro. Porque ellos eran comunistas, hubo comunistas desaparecidos y presos. Mi papá ya había estado preso en la época de Perón, por comunista, siendo joven. Tenía antecedentes, a mi mamá la echaron, era profesora en la universidad, en la Facultad de Medicina, la echaron la noche de los bastones largos, de Onganía, o sea, ellos ya tenían antecedentes y eran militantes, y entonces lo que fue el detonante, hubo dos cosas. Yo, bueno, ese año, después de la fábrica de este taller textil, mini fábrica, sería una pyme, se dice ahora, me fui a trabajar, porque como egresada del Pellegrini, viste, sabía contabilidad, esas cosas, bueno, me fui a trabajar, ya había perdido el año de la facultad, me fui a trabajar a una especie de empresa de aduanas, bueno, ganaba bien, me pagaban bien, pero bueno, eso, iba de un lado para el otro, porque ya estábamos clandestinizados en esa época, ¿viste? En el 75, que fue eso, la época que había empezado la AAA. Julio se fueron bastantes compañeros míos y amigos, entre ellos el que era en ese momento mi novio, Eduardo. Se fueron, algunos se fueron a España, otros a México, dos primos míos, un primo mío desapareció y después volvió a aparecer, y se fueron ellos con unas primas más grandes que yo, a México. Bueno, la cuestión es que, no sé si fue en agosto, no me acuerdo el mes, desapareció una muy amiga mía. Esto del 76. Sí, muy amiga mía, que fue otro de los motivos por los que no vivía en mi casa. Al principio desaparecían, no se sabía si estaban presos, si estaban desaparecidos, si los torturaban. Bueno, eso fue un detonante que fue como en ese momento yo empecé a pensar. Me tengo que ir. Y además, ¿quiero morirme por esto? Eso fue lo que yo me planteaba. ¿Quiero morir por esto? Porque estoy en riesgo de morir. Yo en el momento llevaba pistolas, ¿viste? Claro. Transportaba pistolas. Y podía ocurrirme en cualquier momento. Yo me fui de aquí, mira, me fui el 16 de noviembre. Recién había cumplido 19. Pero empezó a caer mucha gente, ¿viste? Era ya un momento, y en un momento me desenganché, no porque yo quería, sino bueno, porque tenía un enlace y el enlace parece que cayó, yo tenía que llamar todos los días a un teléfono, bueno, y entonces dije, bueno, es la oportunidad para despegarme. Se puso la cosa muy fea y yo, alentada bastante por mis padres, estaban muy preocupados y con miedo, como es lógico, Sí, obvio. me pensé en irme 3 meses. Y me fui a un kibutz, que era un kibutz en Israel, donde estaban estos amigos que se habían ido, mi novio, pero la idea era irme 3 meses, volver y ponerme a estudiar. Yo ya quería, en esa época ya estaba decidida, quería estudiar medicina. La cuestión es que nos fuimos a Israel, bueno, estuvimos ahí en el kibutz y tal y cual, con la idea de volver en marzo. La cuestión es que en enero cayó uno que había sido un novio mío durante mucho tiempo y fueron a mi casa. O sea, cae un novio tuyo en enero Anterior. del 77. Sí. Claro, vos estabas por suerte Sí. en el exilio. Sí, pero ahí... Y ahí cae un
un grupo de tareas a tu casa. Sí, que nunca llegaron a subir porque preguntaron por mí y no estaba y no sé qué, y tuve la suerte de que creyeron, no sé qué, etc. Pero mis viejos me dijeron, no podés volver. Claro. No podés volver. Porque había caído una amiga mía también que estaba desaparecida en Campo de Mayo y volvió a aparecer porque su padre, que tenía ciudadanía, es de aquí, pero bueno, era un tipo bastante influyente, le consiguió sacarla directamente a Estados Unidos. Bueno, la cuestión es eso, no podés volver, y yo dije, yo en Israel no me voy a quedar. Yo en Israel no me quedo, ¿viste? Sí. O sea, puede ser que no vuelva a Argentina, pero aquí no me voy a quedar, ¿viste? Me voy de un país donde hay una dictadura militar a un país donde está lleno de armas y que en cualquier momento, bueno... Y además no estoy de acuerdo con su ideología, o sea, no me sentía ni especialmente judía, ni... La cuestión es que estos primos que se habían ido inicialmente a México se fueron después a Barcelona. Sí, mis viejos tenían conocidos en Barcelona que ya se habían exiliado del PC y tal. Me fui a Barcelona. Nos fuimos con mi novio. Primero nos fuimos a trabajar a una granja para juntar plata, para no cargar tanto a los padres, viste, que nos ayudaban y qué sé yo. Sí. Juntamos bastante dinerillo y nos fuimos ahí a Barcelona, donde teníamos unos amigos que al principio nos acogieron. Sí. En su casa, y después de a poco, bueno, empezamos a estudiar, hicimos el examen para extranjeros, empezamos a estudiar, a trabajar, y me quedé en Barcelona. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona, más o menos? Primero estuve... Hasta el final de la dictadura, no terminó la dictadura y volviste. No, terminó la dictadura, ganó Alfonsín y yo en ese momento estaba de novia con un español, que después con el que después me casé. Y entonces no volví. Claro. Él tenía ya su trabajo, era un hombre un poco mayor que yo, tenía posibilidades de formarme allí, no sé qué, y en ese momento que yo ya había terminado la carrera, justo en el 83. ¿Estudiaste medicina allá en Barcelona? Toda la carrera. Vivimos juntos unos cuantos años. Después nos separamos, y cuando nos separamos yo empecé a trabajar con los Médicos Sin Fronteras, que fue a principios de 90. Estuve trabajando con los Médicos Sin Fronteras hasta que tuve casi 40 años y decidí que o era madre en ese momento o no iba a ser. Yo ya había tenido una historia de maternidad con mi marido. Yo tuve trillizos. Ajá. Que se murieron al nacer porque eran muy prematuros. Y después, bueno, entre el duelo... ¿Con tu marido, el de allá? El de español, sí, fue el único con el que me casé. Después tuve parejas, antes tuve y después tuve, pero nunca me volví a casar. Claro. Y tampoco volví a convivir con nadie. Y yo en un momento quería tener un hijo y no me quedé embarazada. Adopté a mi hijo mayor estando en Honduras, que fue el último lugar con el que trabajé con los Médicos Sin Fronteras. Y cuando lo adopté a Bruno me quedé embarazada. Y al final... dejé de trabajar con los Médicos Sin Fronteras porque, bueno, tenía 2 hijos a mi cargo. Claro, y Manu nació con una pareja tuya, digamos. Uno que era así un novio, que yo tenía en Honduras, era una pareja mía, pero que era una pareja, no teníamos ninguna perspectiva de continuar juntos. Yo me fui de Honduras a Barcelona, volví a Barcelona, yo en esa época vivía en Barcelona, sin saber que estaba embarazada. Claro. Y me enteré en Barcelona, y él lo supo, hablábamos todo, pero nunca se hizo cargo. Los dos llevan mis apellidos, y entonces llegué a Barcelona, justo fue mi mamá, porque además quería conocer a su nieto. Cuando me enteré que estaba embarazada, yo dije, bueno, yo solo en Barcelona con 2, la verdad es que no puedo. Es un montón, claro. Porque además allí los servicios, viste, tanto de babysitter como de ayuda en la casa, es muchísimo más caro que aquí, viste, no son cosas fáciles. Y yo tenía toda mi familia aquí además. Claro. Mi mamá, papá ya no tenía, había fallecido, pero mis hermanas, mi sobrina, la mamá Paulita, la mamá de Moro y Caetano. Bueno, y decidí venir aquí. Y me vine a principios del 99. Por eso Manu nació aquí. Pues Manu nació aquí. Me vine embarazada. Empecé a trabajar, muy buen trabajo. Pero la cuestión es que vino el corralito. Claro. Vino el 2002. Yo trabajaba para un proyecto de prevención de SIDA financiado por el Banco Mundial. Por eso también ganaba muy bien y tal. Entonces, eso se fue. Todos los proyectos con financiamiento internacional, tal y cual. Bueno, la cuestión es que pasé de ganar
$3.500 a ganar 350 pues me contrataron de lástima en el ministerio. Bueno, estuve un tiempo ahí, unos meses. De salud. Sí, me echaron hace un año. Me jubilaron a la fuerza. Ahora, Con mi ley. Con mi ley. Yo trabajaba en el Incucay y tenía, bueno, desde que llegué aquí la segunda vez, porque volví ahora a finales del 2011. Yo empecé a trabajar enseguida que llegué. Tuve la suerte de eso, que justo empezaban un proyecto nuevo, uno conocido que dice, mirá, sí, qué bien. Bueno, empecé a trabajar y la verdad fue fantástico. Y me echó primero Macri, pero me echó un ratito porque como yo tenía un contrato, no pudo porque yo tenía un contrato otra vez con financiamiento internacional, entonces hasta que eso no se terminó, pero bueno, después vino la pandemia, vino Alberto, entonces me volvieron a contratar. Y Milei me echó el 31 de marzo, o sea, primero nos renovaron 3 meses y algunos ya nos dijeron, chau, no hay plata para ese proyecto, así, pero estoy contenta, Estoy contenta de no tener que trabajar para estos soretes, con perdón de la palabra. Por suerte me puedo mantener a esta altura, viste, ya jubilada. Sí. Bueno, me puedo mantener como jubilación de España, no con la jubilación de aquí, obviamente. No, la cuestión es que vine en 99, Manu nació y en el 2002 me volví a ir. Ya no podía vivir acá, no conseguía trabajo, era todo un desastre, bueno, toda la violencia, todo lo que pasaba. Sí. Y ahí, bueno, ellos hicieron toda la primaria, el jardín, toda la primaria. Yo volví a trabajar, bueno, en un hospital también, un buen trabajo, me pagaban bien, era cómodo por los horarios, a nivel profesional nada, pero bueno, mi prioridad en ese momento era mantener a mis hijos. Sí. Y volvimos aquí en diciembre del 2011 y ya no me muevo, salvo que venga, no sé, otra dictadura, pero... ¿Cómo fue para vos venga el kirchnerismo? ¿Qué sentiste? Mira, yo cuando estaba Néstor, que todo el mundo dice que fue el mejor gobierno kirchnerista, yo no estaba, yo ya llegué con Cristina. Cuando yo llegué esto era una maravilla, era una época de alegría, de mucha vitalidad, que con mucho optimismo, bueno, y yo me sumé a eso, obviamente, ¿no? Y después poco a poco la verdad es que me fui decepcionando. Sobre todo el último gobierno de Cristina a mí me decepcionó bastante. ¿El de Alberto o el último de No, Alberto aparte, Alberto fue un desastre. Fue un desastre, fue la mayor decepción creo que tuvimos en los últimos años del mundo. Y fue una época, bueno, eso, de mucha creatividad, te digo, bueno, empezamos todo este proyecto, fue un proyecto fantástico el que hicimos en el Incucay y en todo el país de prevención de enfermedad renal. Y bueno, yo estaba muy bien, estaba muy contenta, me sentía, bueno, me costó un poco adaptarme a los porteños y las porteñas, pero al final, viste, soy de aquí y no. Lo que más me llamó la atención fueron 2 cosas. Cuando les dije a mis hijos si querían volver, los 2 me dijeron que sí, sin dudarlo un instante. Nosotros veníamos cada año igual. Claro. A visitar a la familia cuando estuvimos después en Barcelona. Y por otra parte que, sobre todo Bruno, el mayor, llegó aquí y al día siguiente era un porteño más porteño que yo. Se encajó perfectamente con el humor, con todo. Bueno, fue una cosa bárbara. Y ahora los 2 están aquí, viven, no quieren ni hablar de irse. Manu se fue, volvió, estuvo haciendo 6 meses en una universidad española, un intercambio, pero quieren estar aquí, lo cual me pone contenta. O sea, porque evidentemente se pudo transmitir no sé, determinados valores de aquí. Bueno, la cuestión con el kirchnerismo, repito, yo llegué en plena efervescencia, era el segundo gobierno de Cristina, empezaba, bueno, y ahí empezó un poco el declive, para mí, para mi gusto, para mi manera de pensar. Y ella, para mí también se empezó a endiosar demasiado, ¿viste? Bueno, yo soy bastante crítica en este momento con Cristina. Es que fui a la despedida a la plaza en diciembre y lloré como todos, pero después, bueno, nada, no me gusta como fue la deriva, digamos. Y no me gusta ahora, bueno, la guerra que le hace a Kicillof, en fin.
No me gusta su manera de ser, sobre todo, porque eso empapa además toda la política. Persona, bueno, muy narcisista, muy autoritaria, muy se hace lo que yo digo, y no estamos en un momento del país para hacer, hay que saber consensuar para gobernar, y no poner, bueno, lo digo yo y se hace así, que es lo que pasó un poco con Alberto, ¿viste? Fue en parte un fracaso también porque se equivocó, igual que se equivocó para mí, nos hizo votar al sorongo de Scioli. Todos fuimos a votar así, lo eligió y después lo ninguneó, terminó hasta encima golpeador, encima un tipo golpeador, no lo apoyó, no nada, no se hace así. Bueno, yo no estoy por eso, y después, bueno, lo eligió a Alberto, que al principio empezó fantástico, todos estábamos felices y lo que bien que lo manejó la pandemia y todo, y después, bueno, terminó hasta encima golpeador. Me decepcionó mucho el kirchnerismo, de verdad te lo digo, me decepcionó mucho. Para mí era el último baluarte, estuvieron a la altura. Y bueno, y todo lo que vino después fue malo. Macri fue un desastre, esto es peor. ¿No sentiste que el kirchnerismo vino a enmendar un poco lo que había pasado con el proceso militar? Sí, al principio sí. Vos pensás que después de la dictadura vino primero Alfonsín, pobre, que ya estaba, bueno, entre los caras pintadas y todo lo que le hicieron. Después vino Menem, dos gobiernos de Menem. No fue que pasamos de la dictadura al kirchnerismo. No. El país ya estaba en la mierda. Estaba en la mierda desde la dictadura y Menem lo terminó de hundir. Que vendió todo, bueno. Y en ese sentido, bueno, Néstor para mí fue uno de los mejores gobiernos que hubo realmente. Sin ninguna duda. Primero por todo el rescate de los derechos humanos. Fundamental, que él mismo lo dijo, soy parte de una generación diezmada. Bajó el cuadro de Videla y por otra parte nos desendeudó. Sí. Nos desendeudó. Un país que venía endeudado hasta las cachas. Y una de las cosas que sí le reconozco a Cristina es que terminó su gobierno y no había deuda. El país había crecido de aquella manera que hace el peronismo, porque el peronismo no hace grandes reformas estructurales, hace cosas más a fomentar el consumo. Está bien, porque la gente vive mejor, pero no hubo reformas estructurales, la verdad. Eso es lo que faltó. Claro. Destruir todo. Claro. Sí. Y ese es uno de los problemas de los gobiernos que yo le encuentro a Cristina, que no hizo esas reformas que hubiera podido hacer con 2 gobiernos y que allá había empezado en eso. Creo que lo más significativo de los gobiernos kirchneristas fue eso, la reivindicación y la recuperación de todos los derechos humanos, de la memoria histórica, de poner a las madres, a las abuelas en su lugar, darle financiamiento para que pudieran seguir con la búsqueda, hacer la exesma. Bueno, eso me parece... Dar la batalla cultural. Total e ideológica, no es solamente cultural, porque eso tenía todo un trasfondo ideológico, ¿no? De recuperar y después de plantear, ojito, esto no fue solamente los militares, aquí hubo los civiles que estaban apoyando y la iglesia que estaba detrás. Bueno, como cambiar el discurso, ¿no? El discurso que se venía, algo habrán hecho, que era lo que se decía, algo habrán hecho, la recuperación de la memoria histórica de verdad. Me parece que eso fue fantástico, la verdad que sí. Y después se perdió, lamentablemente. Esto lo terminan de destruir todo lo que había. Bueno, de que haya podido subir una persona como Milei, que pueda destruir todo tan rápido, que haya gente que lo votó de la juventud. ¿Cuál sería tu mensaje? Primero, están, como hablábamos antes, todos decepcionados y decepcionadas, ¿no? Porque no ven como una salida clara. Yo creo que Milei ganó en parte porque la gente está poco informada. Todo el tema de la información a través de las redes sociales, las fake news y todas las cosas, bueno, que han hecho un trabajo tremendo en ese sentido. Eso vieron como una fantasía de cambio de un tipo que decía libertad, van a ganar en dólares, vótenme que van a ganar en dólares, y se lo creyeron. Porque querían un cambio, porque pensaron, bueno, sin pensar realmente todo lo demás, ¿no? Un tipo que viene con una motosierra, que grita, escupe e insulta a todo el mundo, difícil que ahora pueda ser un buen presidente, ¿no? Se está demostrando. Pero me parece que es eso, porque una parte de ignorancia, una parte de que no había alternativas, bueno, vamos a probar. ¿Qué podías votar? Massa, otro.
Bullrich Bueno, o eso Milei. es lo que pasa. Dije, bueno, vamos por el cambio. Y ahora, bueno, está como está, estamos como estamos. Pero yo creo que, bueno, el mensaje sobre todo, tratar de buscar una diversidad de opinión, no informarse solamente por las redes, no sé, y tratar de tener un poco más de solidaridad también unos con otros, ¿no? Todo este movimiento, por ejemplo, que se empezó a generar con los jubilados, ¿no? Me hace acordar un poquito cómo fue la historia de las madres de Plaza de Mayo, que al principio estaban 4 solas, después fueron 8. Los jubilados, bueno, empezaron también, les daban palos hasta que alguien dijo, bueno, no puede ser que les estén dando palos